Bien, hermano, vamos a ver la conclusión. Vamos a orar. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre amado, te pido que tú dirijas mi voz, que me ayudes a hablar tu voluntad, que me ayudes a entenderlo, Padre Santo. Que este mensaje llegue a todo el mundo, Padre de amor. Dirígenos pues, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Miren, amigos y hermanos, voy a leer lo que la lección de escuela sabática trae aquí. Voy a leer todo el párrafo porque me parece más que importante lo que Elena de White escribió en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 413 y 414. Dice unas verdades muy profundas que debemos de entender, que pocos adventistas captan, pero que Elena de White nos lo presenta de una forma muy clara y que podemos entenderlo, pero es muy profundo. Escuchen bien. Cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna, y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes. O seguiría siendo el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. La Biblia presenta la segunda opción como la elegida por Dios y, en consecuencia, el inevitable choque entre su poder y las fuerzas del mal. Voy a pararle aquí. Qué profundidad la que expresa Elena de White. Me apetece mucho cuando escucho o leo comentarios de Elena de White de este tipo, porque es para una plática muy amena. Me imagino yo un sábado a mediodía comiendo con mis hermanos, o en la iglesia mientras que estoy esperando que se comience la sociedad de jóvenes, o en un retiro espiritual, un campamento en la fogata, qué sé yo, sentarme a platicar sobre este asunto, porque es muy profundo. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, si Satanás lograba la victoria, ay, mi hermano, Elena de White nos lo dice de una forma tan bella y tan sencilla, pero en realidad es tan incomprensible lo que podría suceder. Dios dejaría de ser Dios. Dios tendría que ceder su eternidad y dársela a Lucifer. Dios tendría que ceder su autoridad divina y cedérsela a Lucifer. Ahora, Dios tendría que ser un esclavo de Lucifer. Todos los ángeles, buenos y malos, tendrían que ser esclavos de Lucifer. Todo el universo entero tendría que ser esclavo de Lucifer. ¿Y saben cuál sería el grado de servidumbre que nosotros estaríamos obligados a dar a Lucifer? Me da escalofrío, me da miedo, mi hermano, saber que durante toda la eternidad Satanás
sería nuestro Dios y nos humillaría, nos castigaría eternamente, nos haría infelices por la eternidad. Aquello que soñó Homero en la Ilíada y que lo plasmó en un mural acerca de la existencia del infierno y que la Iglesia Católica hoy lo cree y lo enseña para atemorizar al mundo, vendría entonces a ser una cruel realidad. Seríamos esclavos empedernidos de un Dios ruin que querría la adoración para Él, la gloria para Él y la vergüenza servil para todos aquellos que estuviesen bajo su dominio, incluyendo a la deidad completa. Mi hermano, Dios no podía permitir eso. Jamás. Y fíjate lo que dice Elena de White, la profundidad y acerca de eso, de las consecuencias de la derrota de Dios, podríamos profundizar muchísimo y ahondar y platicar mucho, y podríamos hacerlo y sería una plática abarcante y profunda y enriquecedora para que comprendamos cuán grande es la virtud del amor divino. Porque todo el universo estaba en juego, todo el cielo estaba en juego, la deidad misma estaba en juego, tú y yo estábamos en juego, nuestra felicidad estaba en juego, la felicidad divina estaba en juego, la felicidad de los ángeles estaba en juego. Y aún Satanás jamás iba a ser feliz, no iba a ser feliz él, ni iba a dejar ser feliz absolutamente a nadie. Nadie iba a ser feliz. Pero dice aquí que Dios prefirió la segunda opción. Dios prefirió seguir siendo el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. Y amén, amén, gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que así fue. Y que al morir Jesús, la derrota de Satanás está asegurada. Y la derrota tuya, si estás unido a Satanás, también está asegurada. Así que aléjate de él, pídele perdón a Dios, deja de estar bajo la influencia satánica. Pastores, dejen de estar bajo la influencia satánica, no pongan sus ideas humanas, porque cuando ponen sus ideas humanas están influenciados por Satanás y se van a perder junto con Satanás. Líderes, no hagan eso también ustedes. Miembros de iglesia, no hagan también eso. Por eso Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. Y vivió una vida de amor, misericordia, aún con las criaturas menores, aún con los animalitos. Mi hermano, dice Elena de White, que Jesús desde niño era amoroso con las criaturas, que le gustaba sanar el espíritu de las personas, que le gustaba servir a la humanidad. Por eso Jesús vino a darnos un ejemplo de su grande amor, para que ese ejemplo enterneciera nuestro corazón y también nos transformara a su semejanza. Y nuestra vida cambiara y pudiésemos ser felices y nuestra felicidad llegara a ser una felicidad eterna. Todo eso se logró cuando Jesús dijo, consumado es. Pero la lucha sigue, la lucha está en ti,
la lucha está en mí. Y ahora el carácter de Dios tiene que ser vindicado en mí, tiene que ser vindicado en ti. Lucifer declara que ningún ser humano puede obedecer a Dios y Dios está escogiendo esta última generación, la más débil de todas, para comprobar que aún los más débiles pueden ser fuertes, pueden ser gigantes cuando el Espíritu Santo habita en ellos. Y cuando eso suceda, mi hermano, Dios será vindicado, mi hermano. Eso no lo enseña M.L. Andreasen, lo enseña la palabra de Dios. La lección de escuela sabática de este trimestre y el trimestre pasado también, y no se me hace casualidad que haya estado mencionando esto, porque ahora a nosotros nos toca ver ese ejemplo precioso de Cristo Jesús. Ahora nos toca a nosotros contemplar a Jesús y ser transformados por el carácter divino, precioso, hermoso de nuestro amante Jesús, para que el mundo vea a Jesús en nosotros y pueda ser el mundo también transformado e ir a los pies de Jesús. Pero tú, mi pastor, tú, mi líder, tú, mi hermano, tenemos que contemplar a Jesús. Sigue diciendo Elena de White: cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas caóticas y rebeldes de Satanás manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, intervino y va a seguir interviniendo, porque Dios ama a sus hijos y no va a permitir que se pierdan. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, no va a permitir que su victoria quede allí. No, Él va a terminar la obra que hizo y se va a meter cuantas veces sean necesarias. Va a luchar cuantas veces sean necesarias, con tal de que tú y yo nos salvemos, con tal de que tú, pastor, tú, líder, que sigues tus ideas, tus pensamientos, dejes de seguir todo eso para seguir el ejemplo precioso de Cristo Jesús. Y Él va a seguir luchando por eso. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Además, las guerras libradas por el antiguo Israel por orden de Dios no solo reflejaban el conflicto cósmico, sino que formaban parte de él como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar a la tierra en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado este permiso. No quería Él que tomaran posesión de la tierra por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandatos. Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 413 y 414. ¿Por qué crees que estamos aún en este mugroso mundo? Si los pastores fueran cristianos verdaderos, si tuvieran el Espíritu Santo de verdad en ellos, se dejarían influenciar por el Espíritu Santo, harían la voluntad de Dios y Dios haría el trabajo por ellos. Pero hasta hoy nos han mentido. Es mentira que el Espíritu de Dios está en ellos. No es cierto. Y me duele mucho decírselo a los pastores. Perdónenme, eso no es cierto. Porque si el Espíritu Santo habitara en ti como pastor, ya Cristo ya hubiera venido. La lluvia tardía ya hubiera descendido. ¿Cómo va a estar en ti
cuando tu orgullo, cuando tu egoísmo, cuando tu vanidad está de por medio, cuando quieres que se reconozca tu nombre y no que se reconozca el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Cómo va a habitar en ti el Espíritu Santo así? Si habitara, el Espíritu Santo movería a través de ti a toda la iglesia. Y la lluvia tardía ya hubiera llegado. Líder de iglesia, ancianos de iglesia, tesoreros, directores de escuelas sabáticas, directores de jóvenes. ¿Por qué nuestras iglesias siguen vacías? Se bautizan muchos, pero vamos los miércoles entre semana a la iglesia y la iglesia está vacía. Es que no poseemos el Espíritu Santo y no nos hagamos tontos ni seamos ilusos. No tenemos al Espíritu Santo. ¿Se ha alejado el Espíritu Santo de la iglesia? No. ¿Está alejado el Espíritu Santo de los presidentes de nuestras asociaciones? No. ¿Está alejado el Espíritu Santo de nuestro presidente de la Asociación General? No. ¿Está alejado el Espíritu Santo de nuestros presidentes de nuestras uniones? No. ¿Está alejado el Espíritu Santo de ti? No. Pero no está dentro de ti, que es muy diferente. Él está junto a ti, lo más cerca posible de ti, hablándote, tratando de convencerte de pecado. Pero es tu egoísmo lo que no hace que tu alma, que tu vida esté libre de pecado, de tal forma que el Espíritu Santo deje de estar a un lado de ti, cerca de ti, muy cerca, pero no dentro de ti. El Espíritu Santo a veces se mueve en nuestras reuniones, pero no se mueve dentro de nosotros. Hacemos congresos y puede el Espíritu Santo moverse en esos congresos, pero no se mueve en el corazón de los pastores, no se mueve en el corazón de los líderes de la iglesia, no se mueve dentro del corazón de los miembros de iglesia. Cuando eso suceda, el Espíritu Santo va a mover a la iglesia con todo su poder. Vamos a servir a la humanidad y con el método de Cristo vamos a traer almas a los pies de Cristo. ¿Por qué los clubes de conquistadores y guías mayores, en lugar de ser ejemplos, son una vil vergüenza? Porque el Espíritu Santo no está dentro de ellos, ni de los líderes que los dirigen tampoco. Esa es la realidad. Seamos sinceros y perdonen que se los diga. Permitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros y que transforme nuestra vida, que nos haga abandonar nuestros pecados para que habite en nosotros y nos mueva. Y que el mundo vea ahora sí el carácter de Cristo reflejado en nosotros, porque Cristo actuará en nuestro lugar. Te pregunto a ti, mi pastor, tú que eres pastor de mi iglesia, tú que eres pastor de la iglesia, de cualquier iglesia de Culiacán, tú que eres pastor de cualquier iglesia de Sinaloa, tú que eres pastor de cualquier iglesia de todo México, ¿está el Espíritu Santo en ti? ¿Te mueve el Espíritu Santo porque habita en ti? ¿Eres el reflejo del carácter de Cristo ya, como para que pueda obrar el Espíritu Santo en ti y mover a la iglesia? Tú, mi líder de guía mayor, estás en los clubes de guía mayores porque quieres ir al Camporí nada más, porque quieres lucir tus bandas que no sé para qué existen, es la realidad, porque solamente alimentan tu egoísmo. Vas a los campamentos, quieres pertenecer al club de guías para lucirte nada más en los camporís, en los campamentos, en nuestras reuniones.
¿Por qué quieres ser líder? ¿O por qué eres líder de conquistadores, de aventureros, de guías mayores? ¿Por qué eres líder de la iglesia? Eres líder de la iglesia porque eres amigo del tesorero, del pastor, del anciano. Eres líder de la iglesia porque habla muy bonito. Eres un narcisista que le sabe lavar el cerebro a la iglesia. Eres líder de la iglesia porque como líder se te da mucha honra y gloria. Eres líder de la iglesia porque siendo líder de la iglesia, la gente que cree que eres un santo. ¿Qué es lo que te mueve a ti como líder de la iglesia? ¿Qué es lo que te mueve a ti como pastor de la iglesia? ¿Qué es lo que te mueve a ti como líder de un club? ¿Qué es lo que te mueve como anciano de iglesia? ¿Qué es lo que te mueve como miembro de iglesia? ¿Te mueven tus intereses humanos, egoístas, perversos? ¿O te mueve el Espíritu Santo que ya habita en ti? Mi hermano, pudiera ahondar mucho sobre esto, pero creo que con eso es suficiente. Quiero ponerte a reflexionar a ti que tú eres pastor. A ti que eres líder de iglesia y que no te gusta que otro crea en la teología de la última generación porque tú no crees en ella. A ti que líder de iglesia o presidente de asociaciones de unión, que vetas a un pastor porque no te cae bien o porque no piensa de la forma como tú piensas, por no decir de la forma tonta que tú crees. ¿Por qué hay tanta división en la iglesia? Mi hermano, en la iglesia, nuestros pioneros, recordando estas fechas, Elena de White relata que aún existiendo personas de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, teniendo doctrinas contrarias, un día decidieron sentarse a platicar, a estudiar esas doctrinas y a pedir al Espíritu Santo que transformara el corazón de ellos. Y ungidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, reconocieron sus faltas, se pidieron perdón unos a otros, miraron sus defectos, pidieron que el Espíritu Santo los guiara, estudiaron la palabra de Dios con la presencia del Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron poseídos por el Espíritu Santo, los errores que tenían los tuvieron que abandonar para unificarse en las doctrinas que hoy tenemos como iglesia adventista. Y es una vergüenza, es una pena muy grande, horrible, que en nuestra iglesia en estos últimos días no exista esa capacidad que existió en nuestros pioneros de reunirse en oración, abandonar el orgullo, pedirse perdón unos a otros, reconciliarse, reconocer que han sido unos petulantes, unos orgullosos, unos vanidosos, que no quieren reconocer que son unos viles pecadores y no se han atrevido a pedirle perdón a Dios y abandonar esos pecados que tanto les gusta, porque a muchos les gusta estar sentados en la silla de un rey y no quieren abandonarla y aman la pleitesía, y eso es una realidad. Y mientras que esos pecados existan en la iglesia, mientras que seamos corruptos, perversos y no seamos humildes,
va a haber divergencias de ideas, de teologías, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero si reconociéramos nuestra falta, mi hermano, y nos humilláramos ante Dios y sintiéramos vergüenza por la condición horrible en la cual estamos como seres humanos, y le dijéramos a mi hermano, perdóname, yo te ofendí. Mi hermano, perdóname porque yo sé que las ideas que yo tengo, las tengo solo porque soy egoísta. Porque quiero que me aplaudan. Porque quiero que me honren. Porque yo soy un autor. Yo soy escritor. He escrito muchos libros. Y tengo que influir en la iglesia. Mis ideas tienen que imponerse en las iglesias. Porque mis ideas como teólogo son las mejores que existen. Y no hay en este mundo quien piense de una forma tan perfecta y tan profunda como yo. Por lo tanto, mis ideas las voy a imponer en la iglesia. Y pobre de aquel que piense igual que yo o que atente contra la autoridad que dice que la iglesia me ha dado. Porque yo merezco estar en el lugar donde estoy. Y si no me dan la responsabilidad que yo quiero, me la busco en otro lugar. Pero yo la quiero tener. Esa es la realidad que hay en nuestros pastores hoy. Es la realidad que existen los líderes de iglesia hoy. Es la realidad que existen los miembros de iglesia hoy. Es la realidad que existe en mí. Y por albergar, por acariciar esos mugrosos pecados que hay en mí, es que la iglesia no es ungida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Evangelio no puede ser predicado con todo poder. Y Dios desea pelear nuestras batallas, pero por nuestra rebelión, Dios no puede pelear por nuestras batallas. Y pregunto a los pastores, pregunto a los líderes de iglesia, ¿cuándo vas a dejar de ser como eres? ¿Cuándo vas a cambiar, líder de iglesia? ¿Cuándo vas a cambiar tu mentalidad perversa? Tu mentalidad mugrosa. ¿Cuándo, mi hermano, en la iglesia vas a entender lo vil que eres? Vas a reconocer tus vergüenzas, lo vil, lo sinvergüenza, lo baquetón que eres. Y te vas a humillar ante Dios y decirle, Señor, soy un trapo de inmundicia, perdóname. ¿Cuándo lo vas a hacer? Si el pueblo de Dios se retiró de Dios, sufrió las consecuencias. El pueblo de Dios actual también está sufriendo las consecuencias de nuestra humanidad corrupta, de nuestra humanidad egoísta, de nuestra humanidad orgullosa. No es otra cosa. Y eso sucede en todos los miembros de iglesia. Y debemos de reconocer nuestras faltas, pedir perdón por ellas y mirar a Cristo Jesús en el Calvario. Mirar a Cristo Jesús cómo vivió y que el ejemplo de Cristo Jesús modifique mi vida, transforme mi vida, para que yo pueda ser semejante a Él y que el Espíritu Santo pueda habitar en mí, pueda habitar en ti, y el poder de Dios se manifieste en su pueblo, y entonces que Dios pelee las batallas por nosotros. Pero mientras que la iglesia de la Odisea siga siendo la corrupta, la tonta iglesia de la Odisea, vamos a ser igual, orgullosos, vanidosos, nos creemos inteligentes y somos necios. Nos creemos que valemos oro y somos porquería. Esa es la realidad. Por lo cual hoy te invito a ti, que en tu casa, pastor, líder de iglesia,
miembros de iglesia. No te hagas tonto. Reconozca tu flaqueza. Soy duro para hablar y es muy cierto. Pero reconoce tu flaqueza, reconoce tu debilidad y humíllate ante Dios. Tú solo, donde nadie te vea. Donde no estés esperando que te aplaudan. Mira qué bonito niño, qué precioso, qué pastorazo, qué liderazo de iglesia. Mira qué fiel el hermano. No, mi hermano, ya dejémonos de eso. Allá donde nadie te ve, en tu casa, en tu recámara, dile: Señor, reconozco que no soy lo que tú quieres que yo sea. Perdóname, perdóname. Límpiame, transfórmame y úsame, Señor. No porque el Espíritu Santo esté junto a mí, sino porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Oremos. Padre Santo, en la historia de Israel entendemos que cuando Israel se separó de ti, sufrió las consecuencias. Por causa del orgullo, por causa del egoísmo, por causa de separarse de ti, anduvieron vagando 40 años en el desierto. El pueblo adventista, Padre Santo, no ocupo decírtelo porque tú lo entiendes todo. Sigue vagando en el desierto, no por tu culpa, sino por culpa de los pastores corruptos que hay en el seno de la iglesia, por culpa de los pastores que no quieren abandonar sus pecados dentro de la iglesia, por culpa de líderes también que quieren alimentar el egoísmo, el orgullo, por culpa de hombres que solamente quieren imponer sus pensamientos a la iglesia, por culpa mía, Padre Santo, que he seguido mis pensamientos y no he sabido escuchar tu voz y obedecerte. Hemos pecado, Padre Santo, como lo dijo Daniel cuando oró, sabiendo que ya era tiempo que el pueblo judío, que tu pueblo, era necesario que regresara a Jerusalén. Estamos ante el umbral de la eternidad. La ciudad de Jerusalén, Padre amado, ya se avisora cerca. Ya se mira cerca de nosotros. Por lo cual perdónanos. Perdona nuestro pecado. Ayúdanos a entender quiénes somos. Límpianos de todo mal. Y haz que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y que nos haga servirte, Padre Santo, con todo su poder. Y que al llegar, al morar tu Espíritu Santo en nosotros, se manifieste con todo su poder, de tal forma que la lluvia tardía llegue y la iglesia se levante a predicar con poder y Cristo Jesús venga pronto ya. Yo espero a Jesús venir ya, quiero verlo venir antes de que yo muera. Levanta a tu iglesia, Padre amado. Por favor, levántala. Transforma nuestro ser, cámbialo. Quita nuestra perversidad. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.